¿Qué hace evolucionar el arte? ¿Qué hace que pasemos de las pinturas rupestres a Velázquez? De los mitos griegos al Quijote, de Beethoven a Pablo Alborán. El arte evoluciona por el estudio, convirtiéndolo en disciplina. Muchas veces se reduce el arte a una expresión sentimental del artista, como un acto automático e involuntario. Si bien todo esto es verdad en parte, y en ocasiones el genio del artista puede lograr evocar emociones sin saber cómo, eso quedaría como una anécdota si no se estudia el por qué lo logra, para después replicarlo y así establecerlo como canon. Cada arte tiene obras que marcan el camino que seguir y cambian para siempre su medio. En el cine, pocas películas han sido tan influyentes para construir lo que conocemos hoy en día como El acorazado Potemkin. El acorazado Potemkin fue un buque de guerra que se construyó para la flota del Mar Negro de la Armada Imperial Rusa, pero no estamos aquí para hablar de él, sino de la película a la que da nombre. En 1925, bajo la dirección del cineasta soviético Sergei Eisenstein, es estrenada la película muda en blanco y negro El acorazado Potemkin. En este film se relatan los hechos acontecidos en el puerto de Odessa, Ucrania, cuando a finales de junio de 1905, la tripulación del acorazado Potemkin se amotinó ante sus superiores por las inmundas condiciones en las que se encontraban en el buque y el maltrato que sufrían. Esta película refleja el espíritu revolucionario de la época en que es realizada, donde todo elemento es utilizado como propaganda para la legitimación ideológica del régimen comunista. Se exalta al hombre común, sobre todo al oprimido, que decide romper sus cadenas. Después de su estreno en la Unión Soviética, la película estuvo a punto de ser destruida por la censura de la época, pero altos cargos en el Partido Comunista sabían que estaban ante una obra maestra, por lo que se permitió su estreno, convirtiéndose así en un gran éxito. Aún así, la película fue prohibida en muchos lugares del mundo, como en España hasta la Segunda República, en Alemania durante el régimen nazi, en Gran Bretaña, en Francia y en otros muchos países por su contenido revolucionario. Un dato que nos ayuda a entender el alto contenido político de esta película es el hecho de que el director recibió el encargo de realizarla por parte del Partido Comunista, pues el cine había sido nacionalizado por Lenin en 1919. La finalidad de este encargo era mitificar el motín para conmemorar el 20º aniversario de la prerevolución rusa. Eisenstein supo darse cuenta de cómo, partiendo de un solo incidente, podía retratar todo un periodo de la historia, mucho mejor que con una panorámica histórica mucho más amplia. Aún así, aunque la película está basada en un motín real, la famosa escena en la escalinata de Odessa es pura invención, pero fue tan impactante que muchos creyeron que realmente sucedió, y otros muchos lo siguen creyendo a día de hoy. Todo esto nos demuestra que la película es inseparable del momento en el que se enmarca, pues cada plano, cada encuadre y el montaje en general servirán de vehículo de transmisión ideológica, de dialéctica e inconsciente persuasión para su fin propagandístico. Este filme pertenece al género del cine dramático e histórico y se enmarca dentro de la corriente conocida como cine soviético de vanguardia, un movimiento cinematográfico que surgió en la Unión Soviética en la década de 1920 y que se desarrolló como una respuesta al cambio político y social que tuvo lugar después de la Revolución Rusa de 1917. Este movimiento se caracterizó por una experimentación visual y narrativa, audaz y radical que buscaba romper con las tradiciones y desafiar las normas establecidas tanto en el cine como en la sociedad en general. Además, tenía un fuerte componente político y social. Los cineastas buscaban transmitir mensajes revolucionarios y promover la ideología comunista a través de sus películas. El movimiento de vanguardia también se inspiró en las corrientes artísticas y culturales de la época, como el constructivismo y el futurismo, que abogaban por la experimentación y la renovación en todas las formas del arte. Sergei Eisenstein fue un influyente director y teórico del cine nacido en 1898 en Rusia. Es considerado uno de los padres del cine soviético y uno de los pioneros del montaje cinematográfico, ya que utilizaba el montaje como una herramienta poderosa para transmitir ideas y emociones. Escribió varios libros sobre la teoría y la práctica cinematográfica, donde exploró temas como el montaje, la estructura narrativa y la relación entre el cine y la sociedad. Sus películas y teorías siguen siendo estudiadas y apreciadas en la actualidad. El acorazado Potemkin fue la primera película de Rusia que logró reconocimiento internacional. Esto habría sido imposible si únicamente tenemos en cuenta la función propagandística del filme, pero la calidad de la película es tan alta que los cineastas de todo el mundo no pudieron negarle su atención.
Esto es porque proponía ideas nunca antes vistas en el cine. Eisenstein, basándose en los estudios de Kuleshov, estableció su teoría del montaje intelectual, en la que la yuxtaposición de dos imágenes dan como resultado un significado diferente y mayor. En otras palabras, A más B no es AB, es D. Esto se basa en los ideogramas japoneses, donde se unen los símbolos de dos palabras para formar una nueva y sin necesaria relación. Por ejemplo, el símbolo de fuerza unido al símbolo de pesado forma la palabra movimiento, y a su vez, el ideograma de movimiento, sumado al símbolo de hombre, forma el verbo trabajar. Esto podemos verlo cuando realiza los 3 planos de la estatua del león dormido, que se levanta como símbolo del pueblo ruso que lleva años aguantando y ahora se arma y lucha. La rapidez de los cortes y su enorme cantidad fueron también muy influyentes y presentaron al mundo una nueva forma de plantear escenas de tensión. Eisenstein hablaba en su teoría del montaje métrico que al montaje cinematográfico se le podía aplicar una fórmula matemática, en la que cuanto más cortos fueran los planos, más tensa era la escena. Esto lo podemos apreciar claramente en la escena más recordada de la película, las escaleras de Odessa. La duración media de los planos de la época era de 6 segundos. En la famosa escena de las escaleras de Odessa es de 3 segundos. Este continuo cambio de plano representa con fidelidad el caos que se vivía en aquellas escaleras. Pero no solo destaca la cantidad de los planos, sino también su diversidad. Cambia la escala constantemente y haciendo un uso de planos cercanos mucho mayor al usual en la época, alejado de los dramas zaristas. De esta manera Eisenstein cambia el tren general, usado para describir la terrible situación que se está viviendo en las escaleras, a los primeros planos, personalizando el sufrimiento y haciéndolo más intenso. Esta es probablemente la escena en la que el director mejor logra hacer llegar su mensaje a la audiencia, sobre todo para la época. Es el momento en el que las víctimas no son los marineros o los militares del acorazado, son los civiles, es el pueblo ruso. Los soldados zaristas atacan sin ninguna piedad a la población. Eisenstein deshumaniza por completo a los soldados zaristas y no deja lugar a la bondad en ellos, como se ve claramente al ser capaz de disparar a una mujer indefensa que sostiene a su hijo en brazos. No es pillada por el fuego cruzado. Los soldados esperan, apuntan y disparan a conciencia. Esto resonaba con fuerza por su similitud con la realidad, pues aunque la matanza de Odessa nunca tuvo lugar, episodios similares como el Domingo Sangriento estaban muy presentes en la mente de los soviéticos. Esta escena ha sido homenajeada en multitud de ocasiones. El crédito con el bebé de los intocables de Lionel es muy mítica, pero también en Naked Gun o Los Simpsons. O por ejemplo, la muerte de Moe Greene en El Padrino. El acorazado Potemkin es una obra maestra, no solo por su calidad, sino porque, como indica el calificativo, ha creado escuela. Decenas de directores se han fijado en ella, y sus enseñanzas resonarán por siempre. Por todo esto, y más, ¡Potemkin!